Hoy vamos a continuar con la serie de la epístola a los Hebreos que hemos estado desarrollando ya por 19 semanas. Hoy tenemos justamente el tema número 19 que yo he titulado Confía en Jesús. Así que le voy a rogar que abra su Biblia en el capítulo 6 de Hebreos, versículo 13. Hebreos capítulo 6, versículo 13. Vamos a estar leyendo hasta el versículo número 20. ¿Ok? Hebreos capítulo 6, versículo 13. La palabra de nuestro Señor dice así: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno que es mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hoy tenemos una palabra muy importante que es la que va a dominar, por decirlo así, todo nuestro estudio, que es la confianza. Es necesario que nosotros podamos confiar en alguien, y la pregunta es: ¿por qué confiamos en algunas personas que nos dicen una cosa y no confiamos en otras personas que nos dicen pues algo más? Quizás usted diga: no, porque a ese no lo conozco. Bueno, no estoy hablando aquí de confianza a personas no conocidas, sino confianza en personas que conocemos. Por ejemplo, y pues no me refiero a nadie en particular, aunque si a usted le cae el guante, pues ya es algo que usted tiene que examinar en su vida. Pero yo conozco personas que, por ejemplo, me dicen: pastor, yo voy a estar ahí a las 10. Y yo me quedo pensando: sí, claro. Ese 10 es 10 para las 10, perdón, 10 para las 11, o quizás 10 para las 12. Pero difícilmente va a llegar esta persona a las 10. En cambio, conozco otras personas que cuando dicen: pastor, yo voy a llegar a las 10, tiene que suceder algo terriblemente grave para que no estén, porque ciertamente esta persona va a cumplir lo que promete. Entonces, lo que nos da confianza es que una persona cumpla lo que promete. Cuando una persona no cumple su promesa, no podemos confiar en esa persona. Pues ahora tenemos un asunto, porque Dios nos ha prometido la salvación de nuestra alma. El Señor nos ha prometido que en Cristo Jesús nosotros seríamos salvos. Esta es la promesa de Dios. Y la pregunta es: ¿puedo yo confiar en esa promesa del Señor? ¿Puedo yo confiar verdaderamente en que Dios me va a salvar? Y yo sé que esto es fácil responderlo mientras uno está bien espiritualmente o cuando no estás pasando una crisis, un momento de dificultad. Pero llegan momentos en la vida cristiana sumamente duros y difíciles, sumamente quizás donde estás sumergido en un momento desmotivador, con desánimo, y tú entonces comienzas a dudar si Dios verdaderamente va a poder hacer en tu vida lo que te prometió hacer. Si la salvación, la santificación, la glorificación van a poder ser posibles. Hoy vamos a ver
¿cómo podemos estar seguros de la salvación que Dios ha prometido hacia nosotros? Y vamos a estudiar este texto que tenemos en Hebreos para ello. Para unir ese texto al contexto que venimos hablando, recuerde que el autor está persuadiendo a estos judíos que han hasta cierto punto abandonado el judaísmo, el confiar en los sacerdotes del Antiguo Testamento para venir a Cristo como el verdadero gran sumo sacerdote, pero como que se han detenido ahí como a la mitad. Todavía no confían completamente en Él, pero todavía no han retrocedido del todo. Entonces el autor de a los Hebreos está persuadiéndolos para que dejen las dudas y vengan a Cristo, porque el Señor ha prometido que a través de Él el Señor los va a salvar. Y si Dios lo ha prometido, Él es digno de confianza. Así que hoy vamos a ver estos 3 puntos para ver cómo la promesa del Señor fortalece nuestra fe en la salvación de Él. Cómo cuando el Señor jura sobre su promesa, nuestra fe es fortalecida. Yo he dividido el sermón en 3 partes y el punto número 1 lo tenemos entre los versículos 13 al 16, que yo he llamado a este punto un antecedente que muestra la fidelidad de Dios. Un antecedente que muestra la fidelidad de Dios. El escritor sabe que los lectores son judíos y él les va a poner un ejemplo que ellos van a conocer a la perfección. Recuerde que el antepasado de todos los judíos, ¿quién es? Abraham. El hombre que encontramos a partir de Génesis 12, aquel hombre que recibió una promesa. Y entonces el escritor a los Hebreos insta a su audiencia a confiar en la promesa de Dios como Abraham confió en Dios. Ellos tienen que ver a Abraham como su ejemplo a seguir. Y para hacer una recapitulación algo rápida, porque esto lo hemos estudiado ya muchas veces, Abraham lo encontramos, como le dije, a partir de Génesis capítulo 12. Y en Génesis 12 se nos presenta a Abraham como un anciano ya de 75 años, que nunca había podido tener hijo. Él no podía celebrar el Día del Padre como lo estamos celebrando hoy. Él no tenía un hijo porque su esposa, que ya aparte que ya tenía 65 años, ya había superado la etapa donde la mujer es fértil, pero también había sido estéril toda su vida. Sarai nunca había podido tener un hijo de Abraham. Pero un día Dios se le aparece a Abraham y Dios le hace un llamado. Recordemos que en Génesis 3 la humanidad se rebela contra Dios y le da la espalda a Dios, pero el Señor promete restaurar la relación que el hombre tuvo con Dios y ahora va a utilizar a este hombre llamado Abraham. Se le presenta a él y le dice: Abraham, yo voy a hacer contigo algo. Abraham, yo te he escogido a ti para que a través de ti va a venir la bendición a todas las familias de la tierra. Abraham, a través de ti yo voy a engrandecer tu nombre, te voy a dar toda esta tierra. Abraham, yo te voy a dar una descendencia como las estrellas del mar, como las arenas como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Así de numerosa va a ser tu descendencia, porque a través de ti voy a traer la bendición a todas las familias de la tierra. Y esta bendición es el anuncio de nuestro Señor Jesucristo. Esta bendición es el anuncio de que el Señor iba a restaurar todo lo que se perdió en Génesis capítulo 3. Y entonces Abraham recibe una promesa. Es lo primero que tiene Abraham. ¿A qué edad recibió Abraham esta promesa? A los 75 años. ¿Cuánto tiempo espera usted que se cumplan las cosas? Yo conozco a algunos impacientes que no he terminado de decir algo cuando ya me lo están cobrando. Somos así, usualmente impacientes. Abraham esperó 1 año, nada. 2, nada. 3 años, nada. 5, 10,
nada. 15, 20 años, nada de hijo. No había un hijo que fuera el heredero, que pudiera él ver su descendencia. ¿Sabe a cuántos años tuvo que esperar a Abraham para poder ver la promesa de Dios? 25 años. Amado hermano, las promesas de Dios, Dios se toma su tiempo para traerlas a nuestra vida, pero Él no se olvida de ellas. Y Él no es que no las pueda cumplir, es que hay un momento adecuado para todo ello. Abraham entonces ya tenía a Isaac, a su hijo. Imagínate, después de 100 años. Él tiene finalmente al hijo de la promesa en sus brazos, a Isaac. Pasa un poco más de tiempo y un día, este episodio ya no lo encontramos en Génesis 22, Dios le pide a Abraham que vaya a cierto monte y que sacrifique al hijo que él ha estado esperando por 25 años desde que el Señor le prometió. Imagínate que sacrificara a ese niño. ¿Sabe lo que hizo Abraham? Abraham obedeció. Y acá esto es importante, porque ¿por qué Abraham estuvo dispuesto a hacer lo que el Señor le pedía? Porque Abraham confiaba en la promesa de Dios. En Hebreos más adelante nos va a decir en el capítulo 11 que Abraham, él esperaba que Dios resucitara a su hijo una vez que él lo sacrificara, porque Dios, sea como sea, va a cumplir su promesa a través de ese niño, a través de Isaac. Entonces Abraham tenía su fe puesta en la promesa. Él decía, no importa lo que suceda, Dios va a cumplir lo que promete. Amado hermano, para obedecer necesitas confiar en Dios. Para poder obedecer necesitas confiar en la promesa que el Señor tiene. ¿Tú quieres saber qué tanta fe tienes en el Señor? Porque valgan verdades, para decir que tenemos fe es muy fácil abrir nuestra boca y decirlo. Pero la fe se demuestra a través de la obediencia. Abraham obedeció. Nos dice Génesis 22 que llevó al niño, bueno, no se sabe exactamente qué edad tenía, pero llevó a Isaac a aquel monte, y cuando estuvo dispuesto a sacrificarlo en ese preciso momento, Dios lo detuvo y le dijo: Abraham, basta ya has mostrado que crees en mí, ya has mostrado que me obedeces, ya has mostrado que tienes fe en mí. Y el Señor inmediatamente a su promesa va a darle también un juramento a Abraham. Mira lo que dice Génesis capítulo 22, versículos del 16 al 18, que yo he resumido acá en pantalla por cuestión de espacio, pero se lo voy a leer de manera completa. El versículo 16 dice: y dijo el Señor: por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo. Y aquí está la bendición. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto oísteis mi voz. Ahora Abraham no solamente tiene una promesa que Dios se le había dado, sino que sobre esta promesa el Señor hace un juramento. Yo he jurado por mí mismo que te voy a bendecir. Ahora Abraham puede entonces tener una doble garantía, si se quiere ver así. Tiene una promesa y tiene un juramento por encima de su promesa. Ahora, esto es a lo cual nos vamos a dedicar a ver, sobre todo el día de hoy, el juramento del Señor. Es importante, hermano, aclarar que el hecho de que el Señor haya jurado
no significa que la palabra de Dios sea más confiable que antes de que Él hiciera el juramento. No, nuestro Dios, como nos dice nuestro pasaje, Él no miente, Dios no puede mentir. Es más, Dios es la fuente de la verdad. Algo es verdad porque Dios ha dicho que es verdad. Algo es mentira porque va en contra de lo que Dios dice que es la verdad. Entonces, cuando Dios habla, todo lo que habla es verdad. Y cuando Dios promete, todo lo que promete va a ser absolutamente cierto, tanto en el deseo de Dios por hacerlo, como en su capacidad por cumplirlo. Dios no es como nosotros, que podemos tener la mejor de las intenciones por hacer algo, pero no podemos de repente cumplir esa promesa que hicimos. Dios no tiene esa limitación como tú y como yo. Dios es absolutamente poderoso y Él hace lo que quiere sin que nadie le diga nada. Así que el hecho que el Señor jure sobre algo no significa que ahora su palabra sí debe ser más creída que antes. No, para nada. Ese nunca es la forma en que nosotros tenemos que ver el juramento de Dios. El juramento de Dios no está para que nosotros veamos a Dios como que está hablando en serio. El juramento no está a causa de Dios. El juramento está a causa de nosotros, porque somos débiles, porque nuestra fe es débil, porque tendemos a dejar de creer, tendemos a alejarnos de Él. Y entonces el juramento Dios lo ha dado como una manera para fortalecer la fe que nosotros tenemos. El juramento alienta la fe de la persona. Así que nos dice entre los versículos del 13 en adelante que Dios juró a Abraham y Abraham esperó con paciencia y lo recibió. Pero miren el versículo 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. El autor de los Hebreos está hablando de una costumbre humana que sostenemos hasta el día de hoy, un juramento. ¿Qué es un juramento? Pues es algo que nosotros estamos prometiendo solemnemente que lo vamos a hacer. Aquí hago una pequeña aclaración. Jurar no es pecado. Hay personas y pues por ejemplo a veces sucede cuando un político tiene que jurar fidelidad a la patria y él termina diciendo yo no juro, yo prometo. Y se basan en el versículo en que Jesús dijo que no juráramos. Pero dejan ese versículo hasta ahí porque lo que Jesús dice, que no juremos por el cielo, no juremos por la tierra, no juremos por esto, por lo otro, porque nuestro sí tiene que ser sí, nuestro no tiene que decir no. El problema que está diciendo Jesús no es que el juramento sea un pecado por sí. El problema es que los hombres en aquel tiempo, como en este tiempo, decían, sí, mira, yo te juro, te prometo, te juro, por mi mamacita. Bueno, ellos decían por, qué sé yo, por el templo o por Dios, yo te juro por Dios, con el ánimo de que la gente les creyera más. Pero muchas veces usaban ese juramento para mentir, para engañar. Ya que la persona creía en ti, pues entonces se iba confiadamente y ya tú lo podías defraudar sin ningún problema. No, lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que nosotros tenemos que ser hombres de verdad. Si decimos que sí, es sí. Y si decimos que no, es no. Para aquellos que dicen a las 10 de la mañana y llegan a las 11. Para aquellos que dicen que van a hacer algo y no lo terminan haciendo. O para los que decimos que vamos a hacer algo y no lo terminamos haciendo. Porque yo también me incluyo dentro de este paquete. Nosotros tenemos que aprender a ser personas de verdad. Pero bueno, a eso haciendo un paréntesis. La costumbre entonces, el juramento no es pecado porque Dios también juró. Y Dios no peca. Entonces el juramento no puede ser pecado. Pero el Señor utiliza el juramento para poder hacer que nosotros entendamos el lenguaje. ¿Cómo se juraba antiguamente? Pues tú jurabas por alguien mayor.
¿Ok? Tú decías, yo juro por el templo, yo juro por el sumo sacerdote, yo juro por la tierra. Para mostrar que era algo muy en serio, tú jurabas por algo que tuviera mucho más grandeza que tú. Así se demostraba la solemnidad del juramento. Pues Dios nos dice que Él quería jurar, quería que Abraham entendiera la veracidad de lo que Él estaba haciendo y no encontrando a nadie mayor que Él, porque pues el Señor mira todo su alrededor y todo el mundo es infinitamente inferior. Ve el ser humano, el hombre es muy inferior, Él no podía jurar por el humano porque el hombre está debajo de Él y no arriba. Veía la creación está por debajo de Él y no por arriba. Es más, podía ver hasta el arcángel más digno de todos y Él está infinitamente por debajo del Señor, nunca por encima. Entonces el Señor, ¿por quién hace su juramento? Por sí mismo. Él jura por sí mismo. Nos dicen en el versículo 16 que los hombres juran por un hombre o por algo que es mayor a ellos. Y una vez que hacen esto, se termina la controversia porque ahora se puede confiar en lo que ha dicho esta persona. En otras palabras, el juramento brinda fe. Cuando Dios juró delante de Abraham, lo que estaba haciendo Dios era fortalecer la fe de Abraham, para que él supiera que lo que Dios había dicho lo iba a cumplir a cabalidad. Amado hermano, nosotros tenemos, al igual que Abraham, una promesa de Dios, que Dios quiere que nosotros confiemos. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Dios desea que nosotros confiemos en su salvación. Escucha lo que dice el versículo 19. Por lo cual, queriendo Dios, 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Dios quería que nosotros confiemos en su promesa. Cuando hablo de promesa acá, amado hermano, yo no le estoy dando a usted una carta abierta como hacen muchos predicadores que te invitan a que tú creas alguna cosa y que Dios lo tiene que cumplir. Amado hermano, estoy poniendo por ejemplo un ejemplo. Hermano, tú quieres una casa, pues créele a Dios que Dios te lo va a dar. Hermano, ahí tenemos un gran problema. Porque no es ese tipo de promesas. Primero que todo, Dios no promete darte una casa, por lo menos acá en la tierra. La casa que el Señor promete darte está allá arriba. Esa sí está asegurada y esa sí tú puedes descansar completamente que la vas a recibir. La sanidad que el Señor promete no es para esta tierra, es para cuando nosotros seamos glorificados y ya no habrá enfermedad, ni dolor, ni muerte, ni mucho menos. Eso es para más adelante. Pero el Señor a nadie le promete sanidad, o a nadie le promete dinero, o a nadie le promete casa en esta tierra, en esta vida. El Señor da conforme a su buena voluntad. A algunos les da más, a algunos les da menos, pero el Señor lo hace abiertamente de su voluntad, no porque lo haya prometido. No hay tal cosa como una promesa de prosperidad material. Porque recuerda que Lázaro, aquel mendigo que estuvo a la puerta del rico, murió en la completa miseria, pero fue al cielo. Y el rico que vivió opulentamente fue al infierno. Entonces, ¿qué? ¿Falló la promesa de Dios en este hombre? No, para nada, para nada. Porque la verdadera riqueza es principalmente espiritual. Y luego, conforme a su voluntad, el Señor nos entregará lo que nosotros necesitamos. Pero es que hay muchos predicadores que invitan y hay muchas personas que piensan que creer en la promesa es que yo piense algo, que yo quiera algo y diga, y Dios me lo tiene que cumplir. Hermano, no. Dime, ¿dónde está eso en la Biblia? Dime, ¿dónde está esa promesa que tú me dices? No, el Señor me ha prometido un esposo. A ver, ¿dónde está?
¿Dónde está tu nombre en la Biblia y que Dios diga, ¿sabes qué? Fulana de tal, yo te prometo un esposo. No, no lo hay. Nosotros, amado hermano, no estamos reclamando cualquier cosa que querramos. No estamos llamando aquí a que tú pienses que Dios es como el genio de la lámpara mágica y que si tú tienes fe en Él, Dios te va a conceder lo que tú te quieres. No, estamos hablando que tú tienes que creer las promesas que el Señor ha dado en las Escrituras, en lo que el Señor ha prometido. Y en este contexto, la promesa en la cual nos estamos fijando es en la que está en el Salmo 110, versículo 4, que el Señor dice que Él juró y le juró al Mesías: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Al rey sacerdote, el Señor, al Mesías enviado, el Señor le prometió que Él iba a ser el sacerdote eterno y nosotros debemos confiar en esa. Esa es la promesa de Dios. En otras palabras, que la salvación viene solamente por Cristo Jesús, solamente a través de Él. Y entonces el Señor nos dice en el versículo 17 que Él quiere mostrarnos cuán abundantemente a nosotros, los herederos de esta promesa, cuán abundantemente es la inmutabilidad de su consejo. En otras palabras, que lo que Dios ha determinado hacer, nada lo cambia ni nadie lo puede hacer variar, nada lo puede detener. Dios prometió salvación en Cristo Jesús y esto no cambia, ni siquiera por ti. A veces como cristianos podemos llegar a tener tales fracasos espirituales que pensamos que ya de esto ni Dios nos puede salvar. No, amado hermano, hay cristianos que caminan esta vida en un terrible temor. ¿Y qué pasa si pierdo la salvación? ¿Y qué pasa si hago? ¿Y qué pasa si? Y no pueden vivir la vida porque están tan preocupados en perder lo que el Señor les ha dado. Pero esta palabra nos dice, amado hermano, que el Señor ha querido mostrar que Él no cambia. Si el Señor prometió salvarte y si el Señor prometió salvarte en Cristo Jesús, si tú vienes a Cristo Jesús, de ahí no te saca nadie. Y el juramento lo que hace es mostrar esa gloria mucho más grande. Es como esto. En los años 90 en Costa Rica tuvimos el privilegio de ver, si mal no me equivoco, fueron 2 eclipses solares. Y fueron acontecimientos hermosos, eclipses totales de sol. Hermano, es increíble poder ver, no sé si usted ha tenido el privilegio de ver uno, pero es increíble ver un eclipse solar. Es majestuoso ver cómo el sol y la luna se juntan y nada más se ve el resplandor del sol y todo se pone oscuro, 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 como si fuera medianoche. Es hermoso. Pero tú no puedes levantar los ojos y ver el eclipse con tus propios ojos. Sería muy dañino para ti. Entonces tú no puedes ver el eclipse. Pero te venden unos aparatitos que te ayudan a verlo, que es, por ejemplo, como el lente que se usa para el soldador. Tú lo levantas y ves el eclipse a través de este filtro y entonces logras observar el eclipse. Ahora, este vidriecito como el del soldador, ¿sirve para que el eclipse sea más majestuoso? No, el eclipse es igual majestuoso. Lo veas tú o no lo veas tú. Entonces, ¿para qué tengo este vidriecito de soldador? No es por causa del eclipse, es por causa de tu debilidad. Como tú no puedes ver el eclipse, puedes ahora con esto verlo y ver la majestad del eclipse. Pues algo así es lo que el Señor está hablándonos acá. Nosotros debemos confiar en la promesa de Dios de salvarnos en Cristo Jesús. Y para esto el Señor interpuso un juramento, no para hacer más válida su palabra, sino para que nosotros podamos confiar mejor en ella. Es como el vidriecito que nos ayuda a apreciar mejor la majestad de la promesa de Dios. Al con nosotros escuchar el juramento de Dios, nuestra fe tiene que ser fortalecida. ¿Sabe lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan? Él dijo,
que sus ovejas, escucha bien, pueblo del Señor. Si tú eres de la iglesia, si tú estás en Cristo, escucha bien lo que el Señor dice. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y nadie las arrebatará de mi mano. Están en la mano de mi Padre y nadie las arrebatará de la mano de Él. Escuchas bien, hay un juramento, hay una promesa. Aún la encontramos de nuevo en el Evangelio, cuando el Señor se muestra así como el buen pastor, que los que están en Cristo no se llegan a perder. No se llegan a perder, y nosotros tenemos que descansar en esa promesa. Tenemos que confiar en esa promesa. Si tú no estás en Cristo y tú piensas que la salvación va a ser por tus propios medios, pues entonces esto te anima a que dejes tu justicia propia y vengas a Él, porque solo en Él puedes encontrar la salvación de tu alma. Solo en Cristo nosotros podemos ser redimidos y salvados. Cree en la promesa de Dios. Nos dice en el versículo 18, para que por dos cosas inmutables, ¿cuáles son estas dos cosas? Su promesa y su juramento. Son dos cosas que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta. Nosotros tengamos un fortísimo consuelo. Los que hemos acudido para asirnos, para tomarnos de la esperanza que está puesta delante de nosotros. Si tú estás en Cristo, toma en esta promesa del Señor, toma el juramento del Señor como el descanso para tu alma. El Señor Jesús dijo, todos los que estén cansados y trabajados, vengan a mí que yo les haré descansar. Les voy a dar descanso para el alma. Si tú has estado tan ansioso por pensar que ibas a perder tu vida cristiana, que ibas a perder tu vida en el Señor, en Él, tú puedes venir y confiar en la salvación del Señor Jesucristo. Confiar que Él te va a salvar. Él no va a perderte. Toma esa esperanza, aférrate a esa esperanza. Ahora, quiero que finalmente veamos hasta dónde llega la superioridad de la salvación del Hijo de Dios comparado con la superioridad de los sacerdotes. Porque recuerden que los hebreos estaban dubitando, estaban en duda. ¿Seguimos a Cristo o seguimos al sacerdote que hemos seguido toda la vida? ¿A quién seguimos? El autor de los Hebreos les va a animar y les va a mostrar que la salvación de Jesús es absoluta. Versículos 19 y 20. Hablando de la esperanza en Cristo, nos dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta detrás del velo. Esa frase detrás del velo es muy importante, pero antes quiero que veas, dice que es un ancla del alma. ¿Para qué sirve un ancla? Para que el barco no vaya a la deriva. Saben, nosotros estamos llamados a entrar a la presencia de Dios, pero si entráramos de cualquier forma que no sea a través de Cristo, nuestra alma no puede permanecer ahí. Como nos dice en el Salmo 1, seríamos como el tamo que arrebata el viento, porque los malos no pueden estar delante de Dios. Y eso es lo que tenemos acá. Entonces, ¿cómo podemos permanecer como anclados delante de la presencia de Dios sin que nos pase algo? Pues no a través del sacerdocio del Antiguo Testamento. Usted recordará que el tabernáculo estaba dividido en tres grandes secciones. El tabernáculo es el lugar de adoración del Antiguo Testamento. Y era este campo que se separaba en este atrio, que era un gran patio, donde solamente podían entrar los sacerdotes, y luego adentro teníamos este edificio que era una tienda de campaña, dividido en dos secciones, el lugar santo y el lugar santísimo, en lo profundo, dividido por un velo que yo lo he marcado como una línea violeta oscura, ¿no es cierto? Ahí ese lugar santísimo solamente podía entrar el sacerdote una vez al año.
Entonces el pueblo no podía entrar ni siquiera al tabernáculo. El pueblo se tenía que quedar fuera del tabernáculo. Los sacerdotes, ¿qué podían hacer? Ellos sí podían entrar hasta el atrio, incluso hasta el lugar santo, pero hasta ahí no más. Y al lugar santísimo, ¿quién entraba? Porque recuerde que en el lugar santísimo estaba la misma presencia de Dios. Estaba el arca del testimonio, que era un cubo de madera bañado en oro, que tenía encima una tapa con 2 querubines y que representaba el trono de Dios sobre la tierra. Así que entrar al lugar santísimo era entrar en la misma presencia. Por eso había un velo que separaba, porque el velo no permitía que los sacerdotes entraran. Solamente el sumo sacerdote una vez al año podía hacerlo. Pero ahora el sumo sacerdote tenía graves problemas, porque él también podía morir al entrar. No solamente no podía meter al pueblo, no solamente no podía meter a los sacerdotes, sino que la misma vida del sumo sacerdote estaba en riesgo. Esto lo vemos en Levítico capítulo 16, versículos 1 y 2. El Señor habla a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, que se acercaron sin cuidado a la presencia de Dios y murieron delante de Dios. Y en el versículo 2 nos dice: y Jehová dijo a Moisés, di a tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. ¿Cuándo podía entrar el sumo sacerdote detrás del velo? No en todo tiempo. ¿Cuántas veces? Una sola vez al año. Acompañado, nunca. Solo él. No en todo tiempo detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Quiero que observes que el sacerdote era demasiado limitado en cuanto a su acceso a Dios. Una sola vez. Y tenía que hacerlo muy bien hecho, porque si no él moría, y nunca acompañado. Entonces el sacerdote no podía hacer nada por llevarte a la presencia de Dios, porque ahí estaba el velo que separa. De un lado está la presencia de Dios, del otro lado están los sacerdotes que entran una sola vez y el pueblo que nunca puede entrar. ¿Por qué no pueden hacerlo? Porque a final de cuentas todavía está la ira de Dios encendida. Recuerden que los sacrificios del antiguo pacto no podían aplacar la ira de Dios. Simplemente servían como un crédito que el Señor les estaba dando para el día que Jesús muriera en la cruz. Era pasar por alto en su paciencia los pecados de los hombres, esperando la cruz de Cristo. Pero la ira de Dios estaba aún encendida. Por eso los sacerdotes no podían ir detrás del velo, porque detrás del velo estaba el justo Dios que está enojado con los pecadores que se han rebelado contra él, que somos todos los seres humanos. Pero en Cristo tenemos algo muy diferente. El versículo 19 nos dice que tenemos una segura y firme ancla del alma que sí penetra detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, si esto que tenemos acá es la forma como el antiguo pacto funcionaba, en el nuevo pacto las cosas son diferentes. Si existiese un velo que el Señor rasgó, pero si lo que se nos dice acá es que la presencia de Dios que estaba detrás del velo, Jesús sí pudo pasar detrás del velo. Él no fue como los sacerdotes de Aarón, que tenían que entrar una sola vez y ahí hasta el año siguiente y el año siguiente y el año siguiente, y con miedo porque podían ser consumidos por la ira de Dios. No, el verdadero sacrificio de Jesús, Él fue el que apaciguó la ira de Dios en lugar de nosotros. Esto es lo que se le llama que Jesús es la
propiciación por nuestro pecado. Déjeme explicarlo de esta manera. El sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, él entraba con sangre en sus manos, con un recipiente lleno de sangre. No era su sangre, era la sangre de un animal que había sido sacrificado, un animal inocente, pagando la culpa del pueblo pecador. Y entonces su sangre se recogía en este recipiente y el sumo sacerdote traspasaba el velo con la sangre y la rociaba sobre el propiciatorio para hacer propiciación del pecado. En otras palabras, para apaciguar la ira de Dios. Pero como hemos dicho, esta ira no fue extinta. Simplemente Dios en su paciencia estaba esperando que llegara la verdadera propiciación por nuestros pecados, que es Cristo Jesús. Porque en Primera de Juan, capítulo 1, capítulo 2, versículo 2, se nos dice que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por eso el versículo 20 nos dice que Jesús entró por nosotros. Él calmó la ira de Dios. Nosotros somos los que debimos habernos parado delante de la presencia de Dios para recibir el juicio, para recibir la condenación, para recibir el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Pero Él lo recibió en su lugar, en nuestro lugar, y al Él recibirlo apaciguó la ira de Dios. Por eso es la propiciación por nuestros pecados. Pero ahora mira hasta dónde llega esto. Sigue leyendo el versículo 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor. La palabra precursor significa uno que va delante tuyo. En otras palabras, es uno que va abriendo el camino. Donde Él caminó, un día tú vas a caminar. Recuerda que el pueblo estaba impedido de ir más allá del velo. En el antiguo pacto, el pueblo no podía cruzar el velo, ni los sacerdotes, solamente el sumo sacerdote una vez al año. Pero en Cristo Jesús Él traspasa el velo una sola vez y para siempre, para apaciguar eternamente la ira de Dios y para ser nuestro precursor. Significa que donde Jesús está, nosotros también somos llevados. Nosotros estamos en la misma presencia de Dios. En Efesios nos dice que estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. No hay otra forma de poder entrar a la presencia de Dios si no es a través de Cristo. Por eso es que el autor a los Hebreos está persuadiéndolos: dejen el sacerdote del Antiguo Testamento, dejen el judaísmo en sí mismo, vengan a Cristo, vengan a Él para que Él sea su verdadero sumo sacerdote, el eterno, el permanente, el que ha abierto el camino. Porque a diferencia del Antiguo Testamento, Dios sí nos va a llevar hasta su misma presencia, detrás del velo, porque ya no hay ira. Amado hermano, y déjame decirte que de ahí nadie te saca. De ahí nadie te saca. ¿Qué nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Hambre, desnudez, persecución. Nada, hermano, ni siquiera tú mismo te puede ser un obstáculo para sacarte delante de la presencia de Dios. Es cierto, Dios no se complace con los pecados de su pueblo. Dios no se complace con nuestras maldades. Pero si el Señor ha jurado que nos va a salvar en Cristo, tenlo por seguro que se va a cumplir. Quien está en Cristo puede descansar absolutamente en Él, porque su salvación es más que segura. Algunos dicen que en el libro de Hebreos se habla de que la salvación se pierde. Al contrario, hermano, si tú revisas este texto una y otra vez, siempre vas a encontrar que más bien lo que te está diciendo es que quien llega a Cristo ya no tiene que preocuparse más, porque ya fue pasado detrás del velo. Ya la ira de Dios se extinguió. El sacrificio de Jesús lo cubrió todo y tú puedes descansar en Él. Así que, iglesia, ven hoy, descansa en Cristo.
Iglesia, ven hoy y pon tu confianza en el Señor, porque Él es el único que pudo haber hecho esto. Si tú estás en Cristo y eres una nueva criatura, apártate entonces del pecado, apártate de aquellas cosas que a Dios no le están agradando. ¿Por qué sigues perseverando en aquello que el Señor te alejó? Busca vivir en la santidad del Señor, porque mira lo que el Señor ha hecho por ti, amado hermano. Y amigo, si tú que me escuchas, hoy te das cuenta de que has estado viviendo fuera del velo, no has podido pasar delante del velo porque la ira de Dios está sobre ti, ven a Cristo, pídele perdón y Él va a ser tu precursor. Él abre el camino para que luego tú puedas venir a la presencia de Dios, para que tú puedas venir a Él, para que tú te puedas refugiar delante de Él, para que ya no haya condenación en ti. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, aquellos que caminan en el Espíritu y no en la carne. Ya no hay condenación, amigos. Si tú vienes a Cristo, el Señor va a perdonar todos sus pecados. No importa la gravedad, no importa qué tan dura haya sido tu caída, el Señor puede perdonarte y levantarte. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe, porque solamente Él te puede pasar de detrás del velo. Ven a Cristo, amado hermano.